Muy buenos días a todos. Agradezco, por supuesto, la invitación al doctor Junguito. Saludo al ministro Pardo, al doctor Carlos Caballero, al doctor Santiago Montenegro. Y la idea esta mañana es contarles un poco qué es lo que estamos pensando en el Ministerio de Salud para afrontar un problema que todos reconocemos que es un problema grave, pero quiero que al final de mi presentación quede la impresión de que hay soluciones, unas más difíciles que otras, pero que existen soluciones. No voy a ser exhaustivo, me quiero concentrar en tres de los problemas que estamos pensando. Me voy a tomar ciertas licencias, tal vez no las de un académico, pero sí las de un ministro que lleva apenas un mes en este cuento y puede, por lo tanto, señalar los problemas claramente sin tener que cargarlos a cuestas. Y voy a tratar de ser esquemático y si se quiere voy a hacer algunas simplificaciones que son necesarias para entender los problemas del sector. Se ha dicho muchas veces que la salud en Colombia está sobrediagnosticada y yo creo que eso es falso. Una cosa son los excesos de diagnósticos, como existen en este tema, y otra cosa es la sobrediagnosticación, que de alguna manera sugiere que ya sabemos lo que hay que hacer. Y quiero transmitir entonces un sentido de la complejidad de los problemas, porque creo que solo aceptando que los problemas son difíciles podemos comenzar a resolverlos plenamente. Voy a hablar de tres temas entonces. Primero, del problema coyuntural más difícil del sector, que lo hemos bautizado de esta manera, flujo de recursos, que de alguna manera sugiere cierta paradoja. Es el primer tema que voy a abordar, el flujo de recursos. El segundo tiene que ver con el tema de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, de la red pública hospitalaria, que es ese otro gran dilema de política pública, y me voy a referir al final sobre, de alguna manera, los desafíos legislativos y las reformas legales que estamos considerando para el sector. Entonces entremos en materia sobre el primer tema, el tema del flujo de recursos, y diría que es medio paradójico. Grandes deudas que se acumulan, el patrimonio de muchas de las empresas aseguradoras y de muchos de los hospitales son simplemente cuentas por cobrar. Se da el círculo vicioso que ocurre o que suele ocurrir en el mundo de los negocios cuando a uno le deben mucho, entonces empieza a cobrar lo que no le deben, cuentas que no han sido saneadas plenamente, pero también de alguna manera en esta complejidad, problemas diferentes o de diferente naturaleza que se superponen. Y quiero que pongamos un poco de atención en esta grafiquita que trato de hacer aquí. Los números que ustedes ven son deudas, acervos de deudas que se han venido acumulando por mucho tiempo y que puestos así parecen todos obedecer a una problemática similar o naturaleza parecida, pero no. Aquí hay muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las entidades territoriales tienen deudas con las EPS del régimen subsidiado. Aquí a la izquierda tenemos la parte pública del sector, deudas que son cercanas a los 400.000, 500.000 millones de pesos. Pero las mismas entidades territoriales tienen deudas con la red pública hospitalaria por un valor mayor. Las EPS del subsidiado tienen deudas con la red pública hospitalaria y algunos con los prestadores privados que ya superan los 2 billones de pesos. Y por el otro lado, y podríamos hacer algo parecido con el tema del régimen contributivo, hay deudas del FOSIGA con los aseguradores, deudas de los aseguradores con los prestadores y deudas directas del FOSIGA con los prestadores, por ejemplo, deudas muy viejas del SOAT que se han venido acumulando, algunas casi infinitamente. Puesto este problema de esta manera, hay una frase interesante que dijo el ministro de Hacienda, que ya salió, Juan Carlos Echeverri, mi colega, fue invitado a un debate hace 2 meses sobre la problemática del sector salud y lo dijo gráficamente. A Juan Carlos, todos sabemos, le gustaban las metáforas. Dijo, el problema de salud es que necesitamos diablo rojo de alguna manera para hacer que estos recursos que estaban por allá acumulados en el FOSIGA o en las cuentas maestras de los municipios fluyeran hacia donde tienen que fluir, hacia los hospitales y hacia los trabajadores de la salud y hacia los proveedores. Y ya les voy a contar un poco si este es un problema de diablo rojo o es un problema de recursos y cómo lo estamos resolviendo, pero antes quiero que entendamos un poco la naturaleza de estas deudas que se están acumulando y a qué se deben. Les voy a poner simplemente 2 ejemplos porque ya el tiempo está corriendo. Estas deudas, por ejemplo, que hay aquí, 500.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos, deudas muy viejas,
quiero mostrarles rápidamente un poco la geografía de esas deudas. Están acumuladas sobre todo en los municipios que ustedes ven con rojo en este mapa que muestra la geografía de nuestro país. Esas son deudas del régimen subsidiado, de las entidades territoriales, vuelvo y repito, con el régimen subsidiado, que están primero en cabeza de las EPS del subsidiado, pero que afectan también a los prestadores, sobre todo a los prestadores públicos. ¿Cuál es el origen de estas deudas? El origen principal simplemente es la captura de los recursos, muchas veces por grupos armados. Si ustedes ven un poco la geografía de estas deudas que están en rojo, no difiere mucho de la geografía del conflicto armado en nuestro país. Y claramente este no es un problema solamente del sector salud, es un problema que trasciende el sector salud y que de alguna manera está relacionado a la forma como operó trágicamente, diría yo, la descentralización en nuestro país en las últimas 2 décadas. Y allí se acumularon estas deudas porque muchos de los recursos gráficamente se los robaron. Hay otras deudas que tienen una naturaleza diferente. Estas que vienen por aquí, que me preocupan sobremanera, es uno de los problemas más graves que he encontrado en el sector, y es que hay algunas de estas EPS del régimen subsidiado, muchas de ellas muy mal manejadas, muchas de ellas con problemas de insuficiencia que obedecen a otro tipo de factores. Están intervenidas para liquidación, tienen deudas muy grandes, deudas que van a quedar en el aire cuando desaparezcan y que de alguna manera van a afectar de manera sustancial a los prestadores públicos. Es un problema más coyuntural, diferente en cierto grado del otro problema, que es un problema que viene más de atrás. Si nos vamos al otro lado, el problema es de otra naturaleza y básicamente son las deudas que se han acumulado históricamente por el tema de aquellas prestaciones que están por fuera del plan de beneficios que fueron recobradas al FOSIGA, y en ese proceso de recobro se presentaron todo tipo en las auditorías de glosas de problemas en el fondo originados en unos costos de transacción muy altos porque ha habido excesos, ha habido abusos y hay una crisis de confianza. No voy a ser exhaustivo, simplemente quiero contarles que aquí tenemos, dijéramos, una problemática compleja, multicausal, que hay que entenderla bien para ver dónde aplicamos el diablo rojo y qué es lo que estamos haciendo. Entonces quiero contarles rápidamente cosas que se están haciendo, que se han venido haciendo, que hemos hecho en el último mes para empezar a resolver este problema paradójico, si se quiere, de flujo de recursos. Había por allá en las cuentas de los municipios dineros acumulados históricamente del régimen subsidiado que no habían sido aplicados. Recursos que superan los 1,5 billones de pesos. En la última cuenta, los últimos saldos que nos dio el sector financiero son de aproximadamente 1,8 billones de pesos. Y una cosa que se ha hecho es tratar que esos recursos fluyan hacia la red pública hospitalaria. Hubo un decreto que hizo el Ministerio, el decreto 1080 de saneamiento financiero, y lo que estamos haciendo nosotros en compañía del Congreso, aquí mis colegas hemos trabajado en las últimas 2 o 3 semanas, es liberar esos recursos para poderlos aplicar a distintas fuentes y de alguna manera poder sanear algunas de estas deudas. Sin embargo, tenemos una dificultad, los recursos de las cuentas maestras están acumulados en las entidades o en las ciudades capitales y no coinciden necesariamente con esa geografía trágica que mostramos hace un tiempo. Y allí vamos a tener que tener otro tipo de soluciones que plantean dilemas de diversa índole. Es lo que en la literatura internacional se ha llamado muchas veces deuda odiosa. Hay una deuda acumulada porque se robaron los recursos vía corrupción, hay un alcalde que quiere hacer las cosas bien y que se encuentra que debe 20.000, 30.000 millones de pesos y los ingresos de su municipio son apenas de 3.000 o 4.000. ¿Qué hacer con eso entonces? Y lo que vamos a hacer es buscar algunos recursos, llegar a un acuerdo con ellos y de alguna manera que la nación asuma parte de esa deuda, teniendo en cuenta un compromiso hacia adelante. De nuevo, no quiero entrar en muchos detalles, simplemente quiero transmitir un sentido de la complejidad de estos problemas y que esto no es simplemente que fluyan los recursos. Hay unos recursos que pueden empezar a fluir, hay otras soluciones que involucran cuestiones más complejas, que van a tomar un tiempo porque requieren acuerdos no solo políticos, sino acuerdos sociales más complicados.
Para las deudas, dijéramos, de otro tipo, estas que vienen por aquí, yo no quiero tomarme, dijéramos, más tiempo de la cuenta en este tema. También se ha venido trabajando con una reglamentación de la ley antitrámites, unos decretos que han tratado de agilizar la forma como se auditan las diferentes glosas que se pusieron a las empresas, las glosas de extemporalidad, las administrativas, las glosas que simplemente decían lo que usted está recobrando no lo puede hacer porque hace parte del plan de beneficios. Es un problema bastante complicado. Las cosas van avanzando o han venido avanzando en las últimas semanas, pero hay una realidad compleja también, que es más o menos evidente, o por lo menos evidente en retrospectiva. Es que uno primero paga lo fácil y las deudas que se van acumulando son las deudas más difíciles de pagar o donde hay más problemas. Esta semana por lo menos identificamos, dijéramos, una avenida para poder pagar cosas más rápidamente. Glosas por servicios sociales, un poco la complejidad, una tutela de un juez que dijo, EPS, páguele a esta persona un tutor porque el niño tiene problemas, dijéramos, de capacidad cognitiva y necesita una persona en la casa. Eso nunca se le pagó a la EPS porque se decía que no se podía pagar porque había recursos que eran del sistema de salud y se estaban pagando por fuera del sistema. Si ya se pagó, hay que pagarlo. Y hay que conseguir es un abogado que no consiga la forma de hacerlo, no que siga negándolo. Mejor dicho, aquí hay problemas de flujo de recursos que estamos tratando de resolver y hay otros 2 o 3 problemas relacionados con esto, también tal vez complejos. Uno tiene que ver con algo que el país ha comenzado a discutir, en parte en el contexto de lo que pasó con Salud Capital, la EPS grande del régimen subsidiado que opera en Bogotá. Y es que cuando se igualan los planes de beneficios todavía ha persistido una diferencia muy grande en las unidades de pago por capitación en los regímenes subsidiado y contributivo. Y eso puede estar en algunas ciudades por lo menos generando problemas ya no de liquidez, sino problemas graves de solvencia en algunas de las EPS del subsidiado. Y eso es un tema que tenemos que revisar como gobierno, cómo acelerar esa igualación de las unidades de pago por capitación de los dos regímenes. Quiero en esta primera parte entonces transmitir 2 cosas, que el origen de los problemas es diferente, que hay problemas que no se pueden resolver inmediatamente, que estamos trabajando en otros, que esa plata que está en las cuentas maestras y que está en el FOSIGA fluirá hacia los prestadores, pero que aquí hay todavía decisiones políticas de una naturaleza complicada por resolver. Dicho esto, quiero pasar un poco a hablar de la red pública hospitalaria, que es el segundo problema para movernos hacia los temas más amables y esperanzadores de las reformas. Les voy a mostrar unos datos interesantes sobre los hospitales públicos de nuestro país. Son aproximadamente 1000, ustedes ven aquí. Muchos están municipalizados, el 70%, poco más, lo manejan los municipios. Casi todos son hospitales de primer nivel, una inmensa mayoría, el 85%. Muchos están concentrados, si ustedes suman aquí, esto da casi el 60%, en municipios de menos de 25.000 habitantes. Tengamos esos datos en mente un poco para el diagnóstico que quiero hacerles en un minuto. Por razones históricas, previas a la descentralización, previas a la Constitución del año 1991, la salud en Colombia se municipalizó. Cuando se aprueba la ley 60 y después cuando se aprueba la ley 100 del año 1993, eso se mantuvo en la ley. Y se mantuvo de manera paradójica, yo diría contradictoria con la idea de tener un esquema de aseguramiento, que yo creo que riñe de manera casi obvia de entrada con la municipalización de la salud. Porque una cosa es que los municipios manejen los hospitales de primer nivel, otra es como funcionó por mucho tiempo en Colombia, que los municipios hacían contratos directos del régimen subsidiado sin hacer mancomunación de riesgos y de alguna manera contradiciendo cualquier idea más o menos sensata de aseguramiento. Entonces tenemos un legado histórico complejo que yo creo que hay que empezar a revisar, y es que la salud en cierta medida no se debería manejar en algunos de sus aspectos esenciales a nivel municipal. Ese es un legado.
Hay otro legado que es un poco más reciente, que es el legado de las empresas sociales del Estado. Estos casi 1000 hospitales públicos funcionan como entes autónomos, independientes. Y hay una metáfora que me ha ayudado para explicar un poco la complejidad. Imagínense que ustedes hubieran hecho algo parecido con los colegios en Colombia, con los establecimientos educativos. Y le hubiéramos dicho a los rectores de los diferentes colegios públicos del país, ustedes van a funcionar como unos vendedores de servicios. Y yo les voy a pagar según los servicios que vendan, y además yo les doy cierta autonomía de contratación, y usted me va a empezar a comprar pupitres, y me va a empezar a comprar la dotación del colegio, y si se quiere también me compra los uniformes de los niños. Pues convertimos a los rectores en unos pseudoempresarios politiqueros. Y eso ha pasado en buena parte con este esquema de salud municipalizada, con entes autónomos para manejar contratación. Si ustedes revisan la geografía del país y miran un poco cuáles son las características o los antecedentes de los alcaldes, muchos de ellos han sido quienes han estado en el hospital público, pasa también en las gobernaciones. Y yo lo voy a decir claramente, los hospitales se convirtieron, dado estos cambios institucionales no deliberados que se fueron dando de manera endógena, casi de manera inadvertida. Esos hospitales son hoy en día en Colombia el epicentro del clientelismo, en su gran mayoría. Y eso genera problemas. Esa es una parte del diagnóstico de la República Hospitalaria que hay que tener en cuenta. La otra es un poco la convivencia no muy armónica y compleja entre el régimen subsidiado, que es un esquema de subsidios a la demanda, y esa oferta pública que hay que mantener. Usted asegura y da, si se quiere, un subsidio a la demanda, pero de alguna manera tiene que encargarse de la sostenibilidad de la República. Entonces, lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, y yo diría en los últimos 10 o 12 años, es una serie de medidas legales para garantizar esa supervivencia de ambas cosas, de un esquema de aseguramiento en muchas regiones y pequeños municipios de Colombia artificial y del mantenimiento de la República Hospitalaria. Entonces, primero se le dice a las aseguradoras del subsidiado, tienen que contratar el 30% con la República, después se le dice el 60%, después se implementa el giro directo. Todo eso son paliativos para no afrontar el problema mayor, y es que el esquema de aseguramiento, como fue concebido inicialmente, no tiene sentido en buena parte de la geografía nacional. Entonces, el problema con la República Hospitalaria tenemos un problema de una disfuncionalidad, una falta de funcionalidad de la centralización como fue concebido en el tema de la salud. Y yo creo que mientras no se arregle ese problema de fondo, no vamos a arreglar buena parte de la crisis hospitalaria que, como les voy a mostrar en esta gráfica, y esta es una gráfica de la evolución del déficit de los hospitales públicos en el país, miren los ingresos y miren los gastos. Este no es un problema de la coyuntura, esa brecha que ustedes ven entre una cosa y la otra viene de atrás, y en parte está originado en eso, en un esquema institucional casi absurdo, diría yo. Que ha incentivado, ha generado una economía política muy, muy complicada. Ya les voy a contar un poco qué estamos haciendo para resolver el problema, y la complejidad de la problemática va a implicar que vamos a tener que hacer cosas en diferentes velocidades. Unas pueden hacerse en el corto plazo, otras requerirán reformas legales que implican un abordaje de más mediano plazo. Mientras tanto, aquí en este panorama, y no sé cuánto tiempo me queda, de pronto quiero contarles una historia de un monstruo que fuimos creando distinto a todo esto, que ha jugado un papel o sigue jugando un papel, y es un pequeño paréntesis que quiero hacerles, pero ha jugado un papel importante en el régimen subsidiado, y se las cuento porque en noviembre de este año 2012 estamos, se cumplen 100 años de soledad. 100 años de Caprecom. Caprecom inventó el régimen de la protección social en Colombia, ese esquema bismarckiano, y fue muy bueno por mucho tiempo. Funcionó. Las primeras pensiones en Colombia, la primera atención a la salud, los primeros buenos beneficios para los trabajadores colombianos los dio Caprecom en el tema de las comunicaciones.
Después a Caprecón le pasó lo que el doctor Quinche, que está aquí, conoce bien. Después de la ley 100 del año 93, quedó mal parqueado. Y se convirtió, como se convirtió el seguro en su momento, no solamente en una compañía de pensiones en el régimen de prima media, sino también en una EPS. Caprecón tuvo al comienzo afiliados del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Lo del contributivo nunca funcionó muy bien, se lo fueron quitando, la parte de pensiones quedó ahí. Y el régimen subsidiado siguió creciendo y en algún momento al final del gobierno del presidente Pastrana, que está por aquí o estuvo por aquí estos días, la idea del gobierno era liquidar a Caprecom. Pero después empezamos, y yo participé en eso, en el gobierno de Uribe, vino el tema del seguro social, se escindieron las clínicas famosas del seguro y esas clínicas quedaron en un momento por ahí mal parqueadas, había que ponerlas en algún lado, pues se las pusieron a Caprecom. Y después empezó a crecer el régimen subsidiado en segunda parte del gobierno de Uribe y eso estaba creciendo muy rápido, no había dónde, toda esa presión política que había por crecer el número de afiliados, muchos de ellos comenzaron a crecer en Caprecom. Y comenzaron a aparecer todo tipo de problemas con IPS públicas en Quibdó, en San Andrés, que se creaba una, no había dónde ponerlas y se las ponían a Caprecom. Y después hubo una idea que tenía sentido, dijéramos históricamente, y es que el Estado debería tener un comprador inteligente de medicamentos que de alguna manera tuviera algún poder de mercado. Capremed lo llamaron y se lo pusieron a Caprecom. Y entonces crearon un monstruo. Y yo creo, alguien me dijo en estos días que si McKinsey hubiera diseñado, dijéramos, con inteligencia, una entidad donde se pudiera hacer corrupción, se hubiera inventado Caprecom. Y así fue, ¿no? El tema trágico en esta tragicomedia es que en Capricorn existían 3 millones de los colombianos más pobres y hemos celebrado aquí muchas veces el aseguramiento. Entonces, la buena noticia es que eso se ha comenzado a limpiar, se han hecho cosas buenas, se descendieron las clínicas, la del Chocó que estaba en Caprecón, hoy en día la maneja la Universidad Javeriana, la de San Andrés la maneja la IPS universitaria, se ha comenzado a darle un poquito de orden y una noción de organización a un problema muy complejo. Pero como voy a hablar de soluciones de lo que está pasando, y en este problema en la República, donde claramente la politización ha sido un problema grave, una de las primeras tareas que tengo yo como ministro es que algunas entidades claves como Caprecon o como la Superintendencia de Salud sean manejadas técnicamente. Y esa, dijéramos, es la primera pelea que tengo que dar para que todo esto no quede, dijéramos, en carreta y en un diagnóstico vacío. Por eso quise contarles esta historia de una trayectoria institucional, de cómo se van acumulando en el Estado problemas muy complejos y cómo esos problemas complejos llevan, dijéramos, a malos resultados sociales. Entonces ahí hay una primera cosa que tiene que pasar y es que estas entidades de las que depende la salud de los colombianos más pobres sean bien manejadas. Primer tema. Segundo tema, porque todo no se puede quedar, dijéramos, en un discurso no más vacío. Hay cosas que se pueden empezar a hacer. Vamos a hacer un plan de saneamiento fiscal y financiero de la red pública hospitalaria con la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. Hay 42% de los hospitales colombianos en alto riesgo. Esto va a llegar a que conozcamos las deudas, que se paguen algunas deudas, que el gobierno nacional pueda pagarlas y asumir varias de ellas. Y estamos pensando si hacia adelante no podemos reproducir una experiencia exitosa en el manejo de la interrelación entre la nación y las entidades territoriales, como fue la ley 617. Y estamos pensando también, y yo creo que esto puede hacerse por decreto, en un nuevo esquema de prestación del servicio en varias regiones del país. Uno son los antiguos territorios nacionales y otro podría ser el Chocó. Un esquema que de una vez por todas diga el aseguramiento no tiene sentido en algunas ciudades de Colombia, vamos a juntar los recursos de oferta y demanda, vamos a conseguir un buen operador que mantenga los puestos de salud bien mantenidos y que para lo otro, para la atención de alta complejidad con especialistas, tenga o bien telemedicina o bien ambulancias médicas, que funcione bien, con alguien que sepa hacer las cosas. Y yo creo que eso puede hacerse rápidamente. Yo estoy detrás de esta decisión porque quiero que ahí podemos mostrar resultados rápidamente y mostrar un camino.
El presidente Santos dijo una frase cuando yo todavía no hacía parte del gobierno, era un feliz columnista. Dijo por allá, la salud no es un negocio. Esa frase puede interpretarse de muchas maneras, pero hay una manera donde se puede interpretar literalmente. Y es un puesto de salud en un municipio colombiano, digamos Acandí, no tiene que ser un negocio, no tiene que vivir de prestar servicios. Lo que le tenemos que exigir a la persona que lo está manejando es que ahí esté el médico, que ahí esté el odontólogo, que hagan las citologías, que hagan lo que tengan que hacer. Y uno no puede convertir, dijéramos, en los puestos de salud en negocios. Yo creo que ese esquema, dijéramos, de que puestos de salud tenga que funcionar como unas heces independientes que venden servicios, es una gran equivocación. Entonces yo creo que ahí toca, yo no sé todavía cómo legalmente, pero por lo menos tener una filosofía clara y resolver ese problema en buena parte de los municipios colombianos. Por eso quise mostrarles esta cifra de que 60% de los hospitales están en los municipios de menos de 20.000 habitantes. El tema de las redes de atención también es fundamental, ha estado siempre en las leyes, ha estado siempre en los documentos COMPES, pero para que las redes puedan ser operantes tenemos que también empezar a desbaratar el mito de la municipalización de la salud en Colombia. No les voy a dar muchos más detalles, yo creo que he sido más exhaustivo de la cuenta, simplemente creo que tenemos retos de diversa índole nuevamente. El primero pasa por, lo voy a decir de manera tal vez dramática, la salud no puede seguir siendo la variable que cuadra la ecuación de la gobernabilidad en Colombia. Y yo como ministro voy a encargarme de que eso sea así. Y los otros son retos de más o menos institucionales, hay cosas que tenemos claras, otras no tanto, pero las iremos clarificando sobre el camino. Quiero contarles un poco de dos reformas que estamos pensando. Oh, madre, me pasé más de la cuenta. Una es una reforma al derecho fundamental de la salud que existe en Colombia por jurisprudencia de la Corte Constitucional desde hace aproximadamente 20 años, pero que ha llevado a ciertos excesos con el tema de aquellos servicios por fuera del plan de beneficios. No es una reforma fácil porque es una reforma que de alguna manera trata de reglamentar un derecho fundamental o crear un estatuto de los derechos sociales que nunca ha existido en Colombia. Las exclusiones explícitas, que el Estado diga no llego hasta allá, nunca son fáciles. Cuando las trató de hacer el presidente Obama, por ejemplo, le dijeron usted va a crear unos comités de la muerte que decían qué persona se muere y qué persona no, eso no se puede hacer así. Nos está acompañando en todo este proceso, lo vamos a hacer por supuesto con los congresistas de la Unidad Nacional, pero nos está acompañando desde el gobierno el magistrado Manuel José Cepeda, quien me ha dicho una frase interesante que resume un poco lo que estamos tratando de hacer. Él lo llama la construcción legítima del no o del sí alternativo. Y esa construcción legítima tiene que pasar de un procedimiento, de un mecanismo de solución de conflictos que no sea simplemente el judicial, y donde uno pueda tener, con base en juntas médicas legítimas, la oportunidad de decir el Estado no debería pagar por esto. Que nos lleven, dijéramos, a la sociedad colombiana, a los médicos tratantes, a todo el mundo, a pensar como piensa, dijéramos, una familia que tiene un problema de salud y que tiene que comprometer su patrimonio. Porque en el patrimonio público, en esos recursos que han quedado por ahí medio flotando en la subcuenta de compensación del FOSIGA, que han permitido pagar buena parte del NOPOS, la gente cree que eso es infinito y no es infinito. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad por hacer una ley que reglamente esto, que ordene y sobre todo que haga una pedagogía hacia la sociedad colombiana, de que el derecho fundamental a la salud, como lo reconoce todo el mundo, es finito y tiene que tener algunos límites razonables que como sociedad o como democracia tenemos que construir juntos. Suena fácil decirlo, suena más difícil hacerlo, pero es un debate que por lo menos el debate en sí mismo en el Congreso va a ser para todos instructivo, así espero. Esa es una parte de la reforma que estamos pensando hacer. La segunda, y en esto ato cabos con el tema de la reforma tributaria. En la presentación de la reforma tributaria ha estado el ministro de Trabajo, por supuesto el ministro de Hacienda, pero también he estado yo. ¿Y por qué he estado yo? Que como lo dijo aquí el ministro de Hacienda el día de ayer, los 8,5 puntos que hoy pagan los empleadores se va a hacer para los trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, van a ser hoy aportados, si la reforma tributaria pasa, directamente por el Ministerio de Hacienda según este impuesto de destinación específica, nuevo. Eso crea una gran oportunidad, creo yo,
una gran oportunidad para hacer algunos cambios estructurales en otros aspectos que no han funcionado bien de nuestro sistema de salud. Y voy a plantearle rápidamente, porque ya se me acabó el tiempo, un 1, 2, 3, cómo estamos concibiendo los cambios. Primero, yo creo que esos cambios nos van a permitir ordenar las fuentes de financiamiento. Entonces miren que hoy tenemos dos regímenes, uno contributivo que se financia básicamente con recursos parafiscales y otro subsidiado que se recarga con recursos fiscales, Sistema General de Participaciones, las rentas cedidas de los departamentos, el esfuerzo propio de los municipios, las cajas de compensación, una multiplicidad de fuentes que se acumula allí y después se transfiere en buena medida, de manera no muy fácil, y eso paga por la salud de los más pobres en el régimen subsidiado. Lo otro son unas contribuciones que están del otro lado. Y a pesar de que existe un plan de beneficios, estos dos mundos están separados. Al tener ya recursos fiscales pagando por buena parte de la salud del régimen contributivo, yo creo que el paso lógico siguiente es crear un solo fondo que acumule los recursos de las contribuciones de los empleados que van a estar todavía allí, estos recursos fiscales que van a venir del NUTRE o de este nuevo impuesto con destinación específica, y los discursos de las diferentes fuentes que han financiado históricamente el régimen subsidiado en salud. Crear un solo fondo, eso va a simplificar de manera sustancial la operación de nuestro sistema de salud y va a permitir al mismo tiempo que tengamos las cuentas claras y que la sociedad pueda entonces decir cuál es la plata que hay en este esquema de aseguramiento social, cuánto podría costar un paquete de beneficios, y si la plata no alcanza, entonces da la discusión en el Congreso, por ejemplo, a ver si como sociedad queremos hoy gastar más. Hoy en día la misma complejidad ha borrado ese proceso básico de retroalimentación. Es decir, estos son los recursos disponibles, esto es lo que queremos pagar como sociedad, una cosa tiene que guardar algún tipo de coherencia con la otra. Hoy no hemos podido hacer eso. Y la creación de este fondo único, en un tema que está, dijéramos, en el centro de la discusión democrática como es la salud, nos va a permitir empezar a entender eso. Ese es el paso 2. Yo creo que cualquier reforma hacia adelante tiene que empezar a concebir, cuando ya borramos en los beneficios la barrera entre los regímenes subsidiado y contributivo como tiene que ser, esa dispersión del financiamiento. Y el paso 3 entonces es, apenas estén acumulados los recursos en este fondo único, ver qué va a pasar entonces con la necesaria, dijéramos, intermediación entre los recursos aquí y los prestadores del otro lado. Vamos a tener un esquema de aseguramiento, vamos a tener simplemente un esquema de unos administradores que son compradores inteligentes de servicios. En algunos casos tiene sentido el aseguramiento, en otros ya lo dije, en buena parte de la geografía nacional no. Y esa es una discusión que apenas comienza, tenemos todo el año entrante para hacerla con cuidado, porque otra cosa que yo estoy seguro del sector es que hay cierta fatiga reformista, hay reformas que se han hecho, la 1122, la 1438, que no han resuelto completamente los problemas. Y esta vez, señores parlamentarios, creo que no nos podemos equivocar. Quiero terminar con la siguiente reflexión. El país aprendió en los años 2009-2010, con la fallida emergencia económica del presidente Uribe, que el tema de la salud está en el centro de las democracias modernas. Que los temas que estamos discutiendo esta mañana son temas que tienen que hacerse abiertamente y sobre todo que no son temas solamente responsabilidad del gobierno, temas donde el gobierno juega un papel primordial de cierto liderazgo, pero son temas de toda la sociedad. Son retos que tenemos que abordar todos y sobre todo los agentes políticos. Todos tenemos que empezar a apuntar para el mismo lado. Quise transmitir esta mañana que aquí también hay grandes problemas de la forma como opera la descentralización y de lo que se convirtió históricamente, por razones de diversa índole, trágicas, dije yo, la salud en Colombia. Entonces es una invitación que yo quiero hacer de allá como ministro, a cambiar esta realidad, a trabajar juntos todos, y estoy seguro que en un año, doctor Junguito, cuando volvamos por aquí, podremos simplemente no hacer un inventario de los problemas, sino que también estamos vislumbrando soluciones definitivas, ojalá. Muchas gracias a todos.